Hola, mi nombre es Mónica Pujadas, soy docente del Departamento de Pediatría y en esta presentación vamos a ver lo que es la semiología abdominal y algunos conceptos de semiología del aparato digestivo. Vamos en esta primera parte abordar conceptos generales de la semiología abdominal en pediatría, generalidades de la anamnesis del aparato digestivo y en una segunda parte vamos luego a abordar el tema de la anamnesis del dolor abdominal, específicamente en pediatría, y el examen físico abdominal. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la semiología del abdomen en pediatría requiere de conocer que, por un lado, los lactantes y niños pequeños tienen diferentes maneras de expresar sus síntomas. Muchas veces los que nos van a comunicar los síntomas van a ser los cuidadores que los pueden interpretar, y esto requiere adiestrarse en la interpretación de esos síntomas. Otros elementos a tener en cuenta es que el llanto, que es una de las formas de expresión de lactantes y niños pequeños, a su vez también provoca una contractura de la pared abdominal, lo que va a condicionar muchas veces nuestro examen físico. Cuando vamos a hacer semiología, tanto para la anamnesis como para el examen físico abdominal en pediatría, tenemos que tener en cuenta que debemos contar con un ambiente tranquilo, una temperatura adecuada de ese ambiente, las manos del examinador también, deben lavarse las manos quien vaya a examinar un niño siempre y lograr la cooperación del niño, de sus cuidadores y contar con una iluminación adecuada. También tenemos que tener en cuenta que no es igual la forma del abdomen de un niño que de un adulto. La forma del abdomen y los órganos van cambiando con la edad en su posición. Y también debemos saber que hasta los 4 años aproximadamente es habitual que el abdomen de un niño sea más prominente porque hay una hipotonía de la pared abdominal y mayor volumen relativo de los órganos sólidos, básicamente del hígado y del vaso. Cuando vamos a hacer la semiología del aparato digestivo, tenemos que tener en cuenta que vamos, por un lado, a hacer anamnesis a los cuidadores, la mamá, al papá o quien esté a cargo del niño, pero también a los niños cuando puedan comprendernos, cuando nos puedan expresar sus síntomas y signos, y a los adolescentes. Siempre tenemos que tener en cuenta al niño y al adolescente mientras hacemos el anamnesis y el examen físico. Los síntomas digestivos son muy frecuentes en pediatría, pero también pueden ser muy inespecíficos, pudiendo corresponder a varios tipos de afecciones, tanto funcional como orgánicas, y de una gama muy amplia de severidad. Puede corresponder a trastornos de distinto origen y también hay que tener en cuenta que pueden manifestarse a través de un síntoma digestivo, problemas tanto del aparato digestivo como de fuera de él. Vamos a ver cuáles pueden ser entonces, a través de la anamnesis del aparato digestivo, algunos de esos síntomas que tenemos que necesariamente saber preguntar e indagar para poder conocer cuál es la afección del paciente. Tenemos acá, como ustedes pueden ver en esta lista, varios síntomas que vamos a ir describiendo en qué consisten, tanto vómitos, regurgitación, los trastornos para tragar, disfagia, afagia, el dolor en la garganta, odinofagia, cialorrea, que es la producción de saliva, pirosis, sangrado digestivo, el dolor abdominal, que dado su importancia lo vamos a considerar en la próxima clase, diarrea, estreñimiento, ictericia y elementos de falla hepática. Todos estos son elementos que debemos preguntar dentro de la anamnesis del aparato digestivo. Ustedes más adelante, cuando en el curso estén abordando las patologías en pediatría, van a poder profundizar en cada uno de estos síntomas y signos. Repasemos ahora entonces a qué nos referimos cuando hablamos de vómito. El vómito es la expulsión del contenido gástrico precedido de esfuerzo y náuseas generado por el antiperistaltismo gastrointestinal. Y debemos diferenciarlo de la regurgitación, que es la situación en la que tenemos retorno a la boca de contenido gástrico o esofágico, pero sin esfuerzo de vómito. ¿Qué debemos preguntar
frente a un paciente que presenta vómitos o regurgitación. Tenemos que preguntar en las circunstancias de aparición espontánea o, por ejemplo, vomita luego de un acceso de tos o luego de una alimentación. La frecuencia, ¿son esporádicos o son permanentes o se han hecho cada vez más frecuentes y ha cambiado esa frecuencia? ¿Son espontáneos o provocados? ¿Son postprandiales inmediatos o tardíos? Quiere decir que vomita el niño enseguida que come o bastante rato después de comer. ¿Tienen alguna prevalencia en algún momento del día? ¿Son de día, de noche que vomitan? ¿Tienen contenido líquido o tienen elementos sólidos, bilis, sangre, un vómito mucoso? ¿Cuál es el color de ese vómito? Tenemos que saber que en semiología, cuando hablamos de un vómito porráceo, nos referimos a un color verde amarronado, que característicamente son vómitos que evocan a la oclusión intestinal y que están compuestos por componentes de contenido de intestino delgado. Tenemos que pesquisar el volumen de ese vómito, saber si cuando el niño vomita se le alivia o no el dolor, y siempre vamos a tener que investigar también fenómenos acompañantes de ese vómito. Se presenta además con fiebre, con dolor, en especial dolor abdominal, con repercusión hidroelectrolítica, con elementos de deshidratación, con elementos de deshidratación y repercusión además general. Esto también lo vamos a ir viendo en la medida que veamos más adelante las diferentes patologías, por ejemplo, la gastroenteritis con diarrea y sus repercusiones. También tenemos que conocer otros síntomas como son la disfagia, que es la dificultad en la deglución, específicamente en el tercer tiempo de la deglución, que es el tiempo esofágico involuntario. También tenemos que preguntar si hay afagia, que es la sensación de detención de los alimentos. Odinofagia se refiere a deglución dolorosa, básicamente dolor de la faringe, dolor de la garganta. Cialorrea es el flujo excesivo de saliva en la boca, que puede ser porque hay una producción excesiva de esa saliva o por imposibilidad de tragarla. Hablamos de pirosis cuando hay sensación de ardor retroesternal. Esto puede exacerbarse cuando el paciente se agacha o ante el decúbito, alimentos, medicamentos. Y luego tenemos que saber preguntar elementos de hemorragia digestiva y a qué nos referimos con los diferentes términos. En primer lugar, hablamos de hematemesis cuando hay un vómito de sangre procedente del tubo digestivo y debe diferenciarse de hemoptisis. La diferencia con la hemoptisis, que es el sangrado pero procedente del aparato respiratorio, habitualmente se diferencia de la hematemesis, la hemoptisis, porque en general, cuando hay sangrado del aparato respiratorio, hay un acceso de tos o previamente hay como un cosquilleo, esa tos, ese vómito digamos, de esa expulsión de sangre habitualmente tiene componente como de burbujas, es más sangre roja rutilante, a diferencia de la hematemesis. Cuando hablamos de la presencia de melenas, se llama melena a la expulsión de materias negras, en general se dice que negras como alquitrán, que corresponden a sangre evacuada a la luz del tubo digestivo, habitualmente por encima del ángulo de Treitz, por eso decimos que son signos de sangre que ya está digerida y modificada por la acción bacteriana y en general corresponde a una hemorragia digestiva alta. Hablamos de enterorragia cuando hay expulsión de sangre roja por el ano, mezclada y o recubriendo, digamos, la materia. Y rectorragia es la expulsión de sangre roja que precede o prosigue a la defecación, pero sin mezclarse con la materia fecal y que nos localiza esa lesión sangrante a nivel del recto. ¿Qué otros síntomas y signos tenemos que conocer? Bueno, ¿qué es la diarrea? La diarrea es uno de los signos más frecuentes, de los síntomas más frecuentes en pediatría. Se llama diarrea a la disminución de la consistencia de las heces, en general acompañada del aumento de la frecuencia, y también a una pérdida excesiva de agua y electrolitos por la materia fecal. Clásicamente, y según la OMS, se considera diarrea a las deposiciones líquidas o semilíquidas y frecuentes, hablando de esa frecuencia de 3 o más deposiciones en 24 horas,
y también cuando se acompaña de elementos como sangre, moco, pus, lienteria o esteatorrea. Lienteria quiere decir que reconocemos alimentos prácticamente sin digerir en lo que es la materia fecal, y esteatorrea es la presencia como de gotas de grasa en la materia fecal. Esto es el síntoma, diarrea. La enfermedad que más frecuentemente genera, digamos, diarrea es la gastroenteritis. ¿Qué tenemos que interrogar de la diarrea? La aparición y las circunstancias de aparición, la cronología y evolución. ¿Es una diarrea aguda? ¿Es una diarrea subaguda? ¿Es una diarrea crónica? ¿Cuántos días hace entonces que se presenta este síntoma? Dolor, y si a su vez ese dolor varía con la expulsión de las deposiciones. Fiebre, características de esa fiebre. Si además de diarrea se acompaña de vómitos y cómo son esos vómitos. La alimentación es fundamental en el lactante, en especial lactante pequeño. Muchas veces condiciona la aparición de alteraciones en las deposiciones, y por otro lado debemos conocer cuáles son las deposiciones normales de un lactante, de un recién nacido. Por ejemplo, si está alimentado a pecho, en general puede tener heces líquidas y son normales, y puede tener heces frecuentes, varias por día, y estar también dentro de lo normal y no constituir una diarrea. Esta diferencia es fundamental para no equivocarnos y tomar medidas que no sean adecuadas tratando una diarrea cuando no lo es. Y siempre además, cuando hay una diarrea, debemos pesquisar si hay síntomas y signos de deshidratación, de acidosis, de shock, y cuáles son las medidas que se han adoptado. Por otra parte, tenemos que saber qué es el estreñimiento o constipación. Se define como la retención de materias fecales, la disminución en el número y consistencia, y el estreñimiento en particular se refiere también a la dificultad en la defecación. En el próximo módulo vamos a abordar entonces el dolor abdominal y el examen físico del abdomen. Y como les decimos, cuando estemos abordando más adelante las patologías, vamos a poder profundizar en estos temas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo módulo.